Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video de nuestro canal Infocardio. El tema de hoy es enfermedad de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Cómo se contagia? ¿Qué problemas trae? ¿Siempre afecta a nuestro corazón? ¿También afecta a otros órganos? ¿Qué sabemos hoy de la enfermedad de Chagas? Bueno, vamos a tratar de contestar estas y otras preguntas en el video de hoy. Pero antes de empezar, quiero pedirles que si les gustan nuestros videos, dejen un me gusta. No se olviden suscribirse al canal, nos ayuda un montón a seguir creando nuevo contenido para ustedes y es totalmente gratuito, no cuesta nada. Así que sin más demoras, empezamos. Bueno, ¿y qué es la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas fue descrita por primera vez por Carlos Chagas en Brasil y sus estudios fueron continuados por Salvador Mas en Argentina y muchos otros pesquisadores. Es causada por un parásito conocido como Trypanosoma cruzi. No viene al caso, un parásito. Pero ese parásito llega al ser humano a través de un insecto que es su vector, que es conocido como vinchuca, barbeiro o chinche, dependiendo de la zona en donde residas, se va a llamar de forma diferente. Y esas vinchucas suelen habitar lugares oscuros, grietas en las paredes, techos, generalmente en lugares donde también se conviven con otros animales como gallineros, corrales, donde habitan roedores y otros animales de la zona rural habitualmente. Pero también lo podemos encontrar en zonas urbanizadas, lejos de las zonas rurales, ya que el ser humano va cada vez ingresando más, avanzando más sobre los montes nativos. Otras formas de infectarse con el parásito es desde una madre infectada a su bebé, puede transmitir en la panza de la mamá al bebé, a su hijo, y también a través de transfusiones de sangre contaminada. Es mucho menos común la infección a través de la ingesta de alimentos contaminados por vinchucas o por las heces de la vinchuca. Bueno, y esas vinchucas infectadas traen el parásito en su tubo digestivo. Esas vinchucas, al picar al ser humano, lo que hacen es alimentarse de la sangre del ser humano. Pero al contrario de lo que muchos piensan, no es a través de la picadura, de la saliva de la vinchuca, que se transmite el parásito al ser humano, sino que la vinchuca defeca en las cercanías de su picadura y el ser humano mismo, al rascarse, arrastra la materia fecal del insecto hacia la herida y es donde el parásito ingresa a la sangre del ser humano. Ahí es donde empieza la primera fase de la enfermedad de Chagas. Y en esta etapa de la enfermedad, cuando el parásito recién ingresa a la sangre del ser humano, se producen muy pocos síntomas. Muy fácilmente se pueden confundir con síntomas de cualquier otra enfermedad. Pero muchas veces produce en el lugar de la picadura un nódulo llamado chagoma. Puede producir, cuando la picadura se produce cerca del ojo, en la cara, edema, hinchazón en la parte de la pálpebra del ojo, que puede durar entre 4 o 6 semanas. Eso se llama signos de Romaña. Puede producir algo de fiebre, puede producir inflamación de los ganglios linfáticos, esos nodulitos que se inflaman en la zona del cuello, en las axilas, en las ingles, y aumento del vaso, del hígado y algunos otros síntomas muy inespecíficos. Pero en muy pocos casos, sobre todo en chicos menores de 5 años, la enfermedad aguda puede llegar a ser mortal, causando miocarditis en el corazón e infección del sistema nervioso central con encefalitis. Puede ser grave y mortal. Y luego de ese periodo inicial en donde el parásito circula por la sangre, lo que hace es ir metiéndose en las células, adentro de las células de distintos órganos y tejidos, sobre todo en el corazón y el intestino humano. Adentro de las células, el parásito lo que hace es reproducirse de forma rápida y va destruyendo, va rompiendo las células, liberando así cada vez más parásitos a la sangre que van a volver a ingresar a otras células, infectar, reproducirse, romper células y así el ciclo se perpetúa. Esa es la forma como el parásito va haciendo daños a distintos órganos y tejidos. A medida que ese proceso continúa, genera inflamación
y va generando como una cicatriz en ese órgano. En el caso del corazón, el músculo cardíaco va formando parches de cicatriz en el medio del músculo normal del corazón, y eso va a traer problemas a futuro. Y en el corazón, ese parásito va destruyendo, va lastimando células del músculo cardíaco, y a lo largo del tiempo se va formando esa cicatriz en el medio del músculo del corazón. Eso nos va a traer dos grandes problemas a lo largo del tiempo. Por un lado, esas células lastimadas, cicatrizadas, ya no cumplen una función de bomba como deberían cumplir, no se contraen como debería contraerse. Entonces lo que ocurre es que el corazón va perdiendo fuerza para bombear la sangre. Y aparte de eso, el corazón lo que va haciendo también es perdiendo su arquitectura normal y va aumentando cada vez más de tamaño. Eso a lo largo del tiempo lleva a lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca. Y si usted no sabe qué es la insuficiencia cardíaca, les recomiendo ver el video que está en nuestro canal que hablamos sobre el tema. Y por otro lado, como ya sabemos, el corazón es un músculo que se contrae, que bombea gracias a un sistema eléctrico que conduce, que lleva la electricidad eléctrica desde la base del corazón hasta la punta del corazón. Y cuando ese impulso eléctrico se encuentra con esas zonas de fibrosis, de cicatriz que produjo el parásito a lo largo de mucho tiempo, se pueden producir interrupciones en la conducción de la electricidad, los llamados bloqueos a distintos niveles, a distintas alturas del sistema eléctrico del corazón. Y eso genera a veces latidos muy lentos, ritmos muy lentos, las llamadas bradiarritmias o arritmias lentas, bradicardias, que pueden a veces necesitar del implante de un marcapasos. Y en otras oportunidades lo que ocurre es que esos impulsos eléctricos alcanzan esas zonas de fibrosis, de cicatriz, y las rodean, produciéndose como un circuito que genera arritmias que pueden llegar a ser muy graves y poner en peligro la vida del paciente. Por eso es tan importante los controles médicos cardiológicos en el caso del corazón, porque las dos situaciones son sumamente graves e importantes de detectar a tiempo y tratarse a tiempo. Vemos a través de la radiografía, del ecocardiograma Doppler color, el daño estructural del corazón, y por otro lado a través de otras técnicas como el electrocardiograma y el estudio Holter del paciente podemos detectar algunos bloqueos o algunas arritmias en el paciente. Y ese mismo daño que nosotros describimos en el corazón también ocurre en los intestinos, en la parte del sistema digestivo como el esófago, donde puede aumentar de tamaño, los intestinos muy largos, muy dilatados, el megaesófago, el megacolon. O sea, hay una afectación de distintos órganos y tejidos, pero principalmente corazón y el sistema digestivo en el ser humano. Y también es muy importante saber de que no todos los pacientes que fueron contagiados con el parásito, con la enfermedad de Chagas, van a desarrollar una enfermedad evidente a lo largo de su vida o están condenados a morirse por el Chagas o tener problemas relacionados con el Chagas. Se estima que entre el 20 y el 40% de los pacientes que están infectados en algún momento de la vida van a desarrollar enfermedad de Chagas con daño en los órganos y tejidos. ¿Pero existe algún tratamiento para la enfermedad de Chagas? La respuesta es sí, existe tratamiento para la enfermedad de Chagas, pero el tratamiento está muy limitado a las etapas iniciales de la infección. Es donde tenemos la mayor tasa de éxito con los remedios que disponemos actualmente, pudiendo llegar hasta el 90% a la curación en los primeros estadios de la enfermedad. A medida que pasa el tiempo y a mayor edad, se vuelve más difícil eliminar totalmente y alcanzar la curación de la enfermedad, sobre todo porque los fármacos tienen efectos colaterales que pueden llegar a ser muy severos, algunas reacciones alérgicas muy importantes, daños en los nervios, fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso,
etcétera, entre otras. No muchas personas toleran bien el tratamiento para la enfermedad de Chagas. Y esos tratamientos tienen mucho más sentido cuando todavía no hay un daño evidente en los órganos y tejidos afectados por la enfermedad. En las etapas crónicas, en donde ya existe un daño al corazón, un daño al sistema digestivo, existen fármacos que ayudan a controlar los síntomas y evitar complicaciones más graves de la enfermedad. Pero los efectos adversos y la baja tasa de éxito con esos tratamientos para tratar de curar la enfermedad ya hacen con que el tratamiento para eliminar del todo el parásito sea desaconsejado, sino que tratamos de controlar la enfermedad y limitar los síntomas del paciente. Y ya que sabemos que los tratamientos pueden llegar a no ser tan efectivos contra la enfermedad de Chagas, debemos hacer hincapié en la prevención de la transmisión del parásito Trypanosoma al ser humano. Y esas medidas deben estar orientadas a la vivienda humana y la de los animales domésticos que la rodean, como gallineros, corrales, nidos, conejeras, cuevas, etc., en donde se puede desarrollar la vinchuca, el vector de la enfermedad. Y estas son algunas medidas que se recomiendan para evitar la propagación de la enfermedad, para evitar la acumulación de insectos, la convivencia de los humanos y los insectos en el caso de la enfermedad de Chagas. Primero, medidas que tienden a mejorar la calidad del hogar, de la vivienda, donde hayan paredes que no se agrieten, pisos de buena calidad que puedan ser fácilmente higienizados. Es muy importante saber identificar a la vinchuca, saber cuál es el insecto vector y en el caso de encontrarlo en su hogar, denunciarlo a las autoridades competentes. Es importante usar insecticidas, tratar de eliminar los insectos de la casa y de los alrededores, corrales, gallineros, todo el ambiente alrededor del domicilio de la vivienda. Y es muy importante saber que si usted ha sido picado por la vinchuca, concurrir inmediatamente al médico, sacar todas las dudas, seguir el consejo del médico sobre estudios para facilitar el diagnóstico de la enfermedad en una etapa precoz, ya que ahí es más efectivo el tratamiento de la enfermedad. Podemos eliminar el parásito cuanto antes lo logremos detectar. Entonces, concurrir al médico y seguir todas las orientaciones si fue picado por la vinchuca. Y hoy aprendimos un poco más sobre la enfermedad de Chagas. Espero que les haya gustado el video y si así fue, dejen un me gusta, no se olviden suscribirse al canal, no cuesta nada, es gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenidos como ese. Saludos, hasta la próxima.